अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जमात अहमदिया की मुखालफत और अहमदियों को तकलीफ़ें पहुँचाना कोई आज का या जमात अहमदिया की तारीख़ में माजी करीब का किस्सा नहीं है, बल्कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे के साथ ही इस मुखालफत की बुनियाद पड़ गई थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाज़ करीबी जो दोस्ती का दम भरते थे, जिनके नज़दीक आपसे ज़्यादा इस्लाम की खिदमत करने वाला La persecución, oposición de la comunidad ahmadía y hacer daño a los ahmadis musulmanes no es algo de la historia de la ahmadía del pasado reciente, sino que parece que hay problemas en la línea. Sino que volvemos a tener conexión. Dice Hazur que no hubo nadie que pudiera servir al Islam de la forma que lo hizo el santo Mesías prometido, pero cuando escucharon la reclamación que Allah Ta'ala me ha dicho repetidas veces, Allah Ta'ala me ha informado volvemos a perder la conexión. Que volvemos a recuperar la conexión, que hoy aparte de ti no hay nadie que tenga más cariño hacia Allah Ta'ala. Tú eres el que merece el título de entre los que iban a venir con posterioridad y se iban a unir a los primeros, es decir, a recuperar el verdadero espíritu del Islam, y no había ningún otro ejemplo, ningún otro parangón. No solo no escucharon este mensaje,
sino que intentaron hacerle daño, y para causarle más daños se unían a los que se oponían al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le hicieron juicios acusándoles de asesinato y presentaban juicios, testimonios falsos. Esta oposición, que hoy estamos también confrontándonos con ella, no es algo nuevo para la comunidad ahmadía. Al santo Mesías prometido, cuando tenía unos cuantos compañeros, como he dicho, tuvo que pasar por esta época de oposición. Hubieron juicios en contra de él durante su vida, entre sus seguidores, la gente perdiendo tuvieron que perder incluso sus propiedades, tuvieron sus seguidores que separarse de sus familias, de sus hijos. Y entre sus seguidores en Kabul, en Afganistán, 2 seguidores suyos fueron martirizados con una muerte que incluso el santo Mesías prometido tuvo que escuchar, tuvo que vivir, simplemente por ser sus seguidores. Uno de ellos era un líder que tenía miles de seguidores, y a la hora de coronar en el trono del rey tenía una dignidad inmensa. Este ángel tuvo el santo Mesías prometido que escuchar la noticia de su martirio. Cuando falleció este mártir, en el libro Tazkirah Shahadatain, el recordatorio de los mártires, habla de su bondad, de su temor de Dios, de la aceptación de la Ahmadiyyat, de su sinceridad y de su fe extensa. Él, en distintas cartas que los seguidores del santo Mesías prometido, también mencionó esas cartas, y al final decía que: oh Abdul Latif, miles de bendiciones sean sobre ti, que tú en mi vida has mostrado este ejemplo de sinceridad en tu misma vida. Y luego dice el santo Mesías prometido que decimos a nuestra comunidad que este tipo de fe, esta fe, es la fe del Sahibzada Abdul Latif. Para conseguir esta fe, hagan oración, porque hasta que el ser humano es parte de Dios y parte del mundo, no se puede considerar un verdadero creyente, un momen. Esta es la oración que cada Ahmadi tiene que hacer, y tiene que intentar seguir este ejemplo. Sabemos que en la historia de los profetas a sus seguidores se les hizo pasar por muchas dificultades, por muchas estrecheces, hasta el punto que nuestro querido profeta, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre el que Allah Ta'ala dice que he creado los cielos y la tierra por ti, a él y a sus seguidores tuvieron que pasar por estas pruebas. La gente conoce su historia, el dinero, los sacrificios de sus familias. Cientos miles tuvieron que sacrificar sus vidas. Por lo tanto, cuando en la comunidad vienen momentos de dificultad,
la historia de los profetas y sobre todo la historia del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y la época de sus compañeros nos tiene que llevar a afianzar más aún nuestros pasos, y al mismo tiempo tenemos que llegar al convencimiento que estos exámenes, estos periodos de pruebas son muestras de que va a venir el triunfo pronto en la fe. Nos tiene que llevar, vienen estas pruebas para que crezcamos aún más en nuestra fe, para que nuestra relación con Allah Ta'ala nosotros la reforcemos aún más y se nos dé la oportunidad de que aún reforcemos nuestras oraciones. En la época de los compañeros santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ellos dieron su vida, su dinero, su tiempo, ellos no escatimaron nada, pero el triunfo del Islam y la victoria del Islam no es solamente la consecuencia de esta prueba, de este examen, sino aquellos musulmanes que tienen una relación especial con Allah y se posternaban delante de Allah Ta'ala, y sobre todo el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que por las noches inundaba la noche con sus oraciones, las oraciones de ese profeta que estaba fundido en Allah Ta'ala, que sacrificó todo por él. Aquel que se fundió con Allah fue el que generó este cambio, esta revolución. Pero ¿acaso a través de la aceptación de las oraciones de este querido de Allah Ta'ala solamente iba a darle una victoria durante unos 50 años o 100 años? Ciertamente no. El título del sello de los profetas es hasta el día del juicio, y le correspondió a él, a pesar de que iba a venir una época también de tinieblas, y ya ha pasado. Pero al unirse los últimos con los primeros, el discípulo fiel del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al haber venido, iba a comenzar una nueva época en la que se iban a ver de nuevo aquellos triunfos del Islam que vieron los pueblos anteriores. Pero como he dicho y he repetido, los pueblos anteriores en la época del santo profeta Muhammad, sobre todo sus compañeros, y luego los que siguieron a los sahabas, y luego los que se beneficiaron de ellos, sobre todo su confianza estaba en Allah, no en sus esfuerzos, y para ello daban mucho énfasis en las oraciones. Durante la noche, por la noche, ellos iluminaban las noches con sus oraciones. Por eso, en esta época, cuando ya nos está permitido utilizar las espadas, tenemos que hacer especiales oraciones, y cada Ahmadi debe tener como objetivo esto, a pesar de que es una guerra de guerra intelectual o de diálogo y de pruebas y argumentos. Y para ello el santo Mesías prometido nos ha rellenado con sus argumentos. Y aparte del Islam, aparte del Corán, no hay nadie que pueda competir con el santo Corán. Pero la realidad es que estos conocimientos nos servirán cuando Allah Ta'ala tengamos el favor de Allah. Y para tener el favor de Allah es necesario posternarse ante Él
es necesario cumplir con las oraciones como él quiere. En estos momentos, cuando la comunidad ahmadía se confronta con otras religiones para demostrar la veracidad del Islam y tiene que enfrentarse tanto a propios como a extraños y tiene que mostrar la hermosa faz del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está empeñada en mostrar esta faz. Los enemigos no solo están contestando, sino que los que nos critican también están mostrando su faz. Está contestando a las acusaciones sobre el Santo Corán, está demostrando la veracidad del Sagrado Corán frente a otros libros religiosos. Hace unos años, cuando Europa, el Papa se quejó aquí sobre el Islam, yo dije a la comunidad de Alemania que contestaran en forma de un libro, y la comunidad preparó un libro con el esfuerzo conjunto de varias personas y fue una respuesta muy adecuada. Cualquier otra secta musulmán no tuvo la oportunidad de contestar o de argumentar tan siquiera. Luego aquel cura que habló en contra del Islam y otros que escriben en contra del Islam, hemos contestado, les hemos desafiado, pero no han venido al campo de batalla. En Polonia también hemos enseñado cómo contestar. Por eso nosotros estamos representando también la defensa del Islam, pero aparte de los enemigos que tenemos fuera, también tenemos enemigos dentro y están llamándose musulmanes y con el nombre bendito del santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam atacan al discípulo fiel del santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, les cometen crueldades sangrientas en nombre del santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y Pakistán es el número 1 en cometer estas barbaridades. En el libro Tazkiratus Shahadatain, el santo Mesías prometido dijo que el amir de Kabul estaba asustado de los molvis, y debido a estos molvis fue cuando él dio la orden de martirizar a Sahibzada Abdul Latif Shahid. Y esos molvis tenía, a pesar de que él era el rey, el poder lo tenían ellos. Hoy en Pakistán también el gobierno y también el pueblo son un instrumento de estos mullahs, de estos molvis, o estas gentes son los que están representando al gobierno, son aquellos que les obligan, son obligados a aceptar las reflexiones de los molvis. Los que viven en Pakistán hoy no están preocupados por su futuro incierto económico. Me escriben los ahmadis de Pakistán que ya es parte de nuestra vida. Nuestras vidas dependen de hilos. Ya no hay una situación de tranquilidad, pero lo que más nos intranquiliza es que esta gente transgresora respecto al santo Mesías prometido escriben, publican
pósters, publicitan en sitios oficiales en contra del Santo Mesías prometido. Dice Rur que los insultos son difíciles de escuchar, que una persona noble, de buen corazón, no puede realmente escuchar estas afrentas, estas palabras, estos carteles nos hieren el corazón, nos intranquilizan. Estos insultos que se emiten en los altavoces hace que lloremos continuamente. Y los representantes del gobierno, cuando vamos a quejarnos, nos miran hacia otro lado o dicen que no podemos hacer nada, estamos obligados, estamos sometidos. Es una prueba sobre la paciencia que tienen que mostrar los Ahmadis hoy, que están viviendo en Pakistán. Por eso, para hacer que esta paciencia tenga fruto, tendrán que posternarse aún más delante de Allah Ta'ala. Y para conmover a Allah Ta'ala, es necesario crear una situación, un ambiente como los que crearon los compañeros del Santo Mesías prometido, como se les abrieron las puertas a ellos. Hoy solo son las oraciones las que nos pueden preservar de las heridas que ellos nos quieren o están cometiendo continuamente. Son las oraciones las que nos van a proteger, los opositores, los oponentes, en nombre del Islam y en el nombre del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en su enemistad hacia la Ahmadiyyat, de la forma que están creciendo. De esa misma forma nosotros tendremos que hacer más oración, sino incluso más, para que los favores de Allah seamos capaces de digerirlos. A los Ahmadis que viven en Pakistán intento decirles o les digo que no son oraciones normales, son oraciones especiales las que tienen que hacer, y tienen que centrarse aún más en este área, y junto con estas oraciones también guarden un ayuno voluntario en la semana. De la misma forma, a los Ahmadis que viven Ahmadis de Pakistán que viven fuera de Pakistán, pidan mucho por ellos. Y a los Ahmadis en general les digo que no tienen origen pakistaní, que pidan para los hermanos Ahmadis del Pakistán, para que Allah Ta'ala a estos transgresores Dios les castigue, les devuelva, para que venga la paz en el país, y para que, según las profecías del querido de Allah, finalicen estas mentiras, estas desigualdades, porque ciertamente los Ahmadis de Pakistán son los que merecen que se hagan oraciones sobre ellos, porque ellos han sido quienes les han transmitido el mensaje del Santo Mesías prometido. Ciertamente, cuando se hagan oraciones con espíritu conmovedor, estas oraciones son escuchadas. Hoy se está insultando al Santo Mesías prometido. ¿Hay algo más que nos pueda conmover? Por lo tanto, cada Ahmadi hoy, mostrando su aflicción, debe invocar a Allah Ta'ala, porque Allah Ta'ala no desescucha. Dice el Santo Mesías prometido al respecto
que Allah Ta'ala en el Santo Corán, en una parte, para reconocer a Allah Ta'ala, nos ha dicho que vuestro Dios es aquel que a la persona afligida, cuando invoca a él, la libra del mal. Debéis recordar que Allah Ta'ala es muy independiente, y hasta que no se hagan oraciones constantes, él no escucha. Mirad, si una persona tiene su mujer enferma o los niños o se ve sumido en un problema, fíjense cómo se aflige. Por lo tanto, hasta que no haya una verdadera aflicción y haya realmente una conmoción, la condición para ser aceptadas las oraciones, es lo que dice el Santo Corán, por eso los Ahmadis hoy tienen que hacer estas oraciones sintiéndose afligidos, sintiéndose con aflicción, y especialmente a los Ahmadis de Pakistán, dadas las circunstancias de Pakistán, a los Ahmadis, para librarles de estas transgresiones continuas, es necesario que la aflicción brote del corazón, y los Ahmadis de Pakistán ya están haciéndolo, ya están mostrando, digo algunos Ahmadis, no todos, y deberían mostrar aún más esta aflicción, y cada Ahmadi siendo sincero, y debe pedir para liberarse de estas aflicciones. Y el Santo Mesías Prometido nos ha llamado la atención varias veces, dice Azur, que en la época del Jalifa árabe, cuando el Jalifa árabe me nombró Nazir Ala, en aquel momento Azur, cuando en aquel entonces la situación no era ni parecida a lo que estamos viviendo hoy, no había comparación. En un sueño escuché que si los 100% de los Ahmadis, siendo sinceros, se posternaran delante de Allah Ta'ala, nos podríamos librar de esta situación en varias noches. Desde el primer día estoy instando a la comunidad que debemos reformarnos, debemos poner nuestro énfasis en el Doa. De forma inconsciente, al final vuelve siempre al tema principal, a este tema cada vez que preparo un jutba. La verdad es que con el Santo Mesías Prometido, las promesas que ha hecho de triunfo, estas promesas se cumplirán si Dios quiere, pero no se cumplirán, sino que se están cumpliendo, dice Jesús, se están cumpliendo ahora ya mismo. Y en Pakistán la comunidad necesita centrarse más en la oración, y esto lo vemos también en Pakistán, y es que a pesar de la situación difícil que se está viviendo, la comunidad está creciendo. En cada momento el enemigo, en cada ataque, cuando lo hace con la fuerza que lo hace, con el empeño que le hace, no deja que el enemigo continúe con sus planes. Hay planes terroríficos los que tienen ellos pensados, pero Allah Ta'ala ha prometido con sus favores al Santo Mesías Prometido que la protegerá. Pero estas pruebas nos tienen que llevar, nos tienen que hacer pensar que más aún
tenemos que pedir la ayuda de Allah Ta'ala. Cada niño, cada joven, cada anciano tiene que dejar sus instintos naturales y tiene que someter su cuello a cumplir las obligaciones con Allah y las obligaciones con su creación, que nos prosternemos delante de Allah Ta'ala, y después esta transgresión desaparecerá de nuestra propia vista. El decreto de Allah Ta'ala tiene que triunfar, pero el tema de cuándo va a ser está relacionado con las obras de los humanos y con las oraciones. A veces tienen que esperar una generación. Como Allah Ta'ala ha prometido que esto va a ocurrir, Allah Ta'ala nos dice que si tenemos prisa, entonces la decisión que yo ya he prescrito, para cumplirla tendréis que generar una revolución dentro de vosotros mismos. Tendremos que entender el mensaje de Allah Ta'ala. Por eso, vengan y con las oraciones hagamos que tiemble el trono divino, cada uno siendo sincero se posterne delante de Allah Ta'ala, para que la clemencia de Allah que está esperándonos aún se conmueva más y nos libre de estos transgresores. Si no podemos hacer una revolución del 100%, al menos entre nosotros, si se hiciera la mayoría, si Dios quiere, empezaremos a ver señales de la victoria. Que Allah Ta'ala nos ayude a entender el espíritu de la oración y luego también las formas para que rápidamente podamos absorber los favores de Allah. Que no venga dentro de nuestro corazón que estamos haciendo tanta oración y sin embargo Allah Ta'ala no muestra estas señales. Allah Ta'ala acepta las oraciones y muchas veces pequeñas cosas, Él con su favor especial da tanta fruta que parece hasta imposible y crece la fe en Dios, como he dicho, de la forma que en Pakistán los enemigos día tras día con más rapidez nos intenta atacar. Sus consecuciones son nulas. En el mismo Pakistán, con la ayuda de Allah Ta'ala, la fe de los Ahmadis está creciendo y muchos favores está viendo como los favores de Allah se vierten sobre ellos, y de la forma en que la comunidad está siendo conocida en el mundo y está mostrando este favor especial con este pequeño esfuerzo, estas pequeñas oraciones que nosotros estamos haciendo. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que Dios no lo quiera, que Dios no escucha nuestras oraciones. Debe pedir perdón a Allah Ta'ala y debe recordar que Allah Ta'ala es el dueño, es el jefe, y nuestro trabajo es pedir al jefe. Hay también unas fórmulas, unas formas que debemos cumplir, y ese es nuestro trabajo. El Santo Mesías prometido, hablando de la forma en la que hay que pedir a Allah Ta'ala, nos llama la atención de forma especial y nos dice que a la hora de hacer la oración nunca debéis desesperar y nunca debéis
criticar a Allah Ta'ala, que no escucha las oraciones, porque la aceptación de las oraciones sigue un proceso. Luego, no es necesario que la aceptación de la oración sea en el sentido de cómo estáis pidiendo vosotros, sino que Allah Ta'ala puede mostrar ese cariño de otra forma, como he dicho, que en el triunfo del mundo el dua de los pakistaníes tienen una gran participación, y luego cada uno debe pensar en sí mismo que de verdad soy sincero y estoy cumpliendo con lo que Allah Ta'ala me dice, estoy posternándome como Allah Ta'ala quiere de mí. Verán que la culpa la tiene el humano al final. Hablando de cómo debe uno ofrecer la oración, el Santo Mesías prometido dice que para pedir a Allah Ta'ala ahí es necesario mostrar una compostura. Cuando una persona va delante de un rey, él tiene en cuenta la educación, las formas. Por eso en el Surah Al-Fatiha Allah Ta'ala nos ha dicho cómo debemos pedir, y nos ha dicho Alhamdulillahi Rabbil Alamin, todas las alabanzas son de Allah, que es el creador de todos los mundos, es el clemente, que es el que da sin que le pidamos nada, Ar-Rahim, y Rahim es el que da como fruto, como premio al esfuerzo. Y luego es Malik Yawmiddin, es el que juzga, si quiere premia, si quiere castiga, y no solo en el mundo venidero, sino en este mismo mundo, porque hay una en este mundo y otra en el mundo venidero, en el mundo futuro. Cuando uno empieza a alabar a Dios de esta forma, piensa que qué grande debe ser, es criador, es clemente, misericordioso, y cuando pide, al reflexionar sobre estos atributos, la fe se va acrecentando y piensa que Dios le está mirando, y hay una fe en este ser que crece tanto que al final empieza a conocerle. Es como si ve que si Allah Ta'ala estuviera enfrente de él. Y luego dice Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, es decir, guíanos por un camino que es recto, que no hay torceduras. Hay un camino que es el de los ciegos, que empiezan a andar y no consiguen nada, y luego hay otro camino que es que haciendo el esfuerzo se encuentra la fruta, pero la fruta de aquellas personas que tuvieron premio, y ese es el camino recto con el que vienen los favores, pero no a los que tú castigaste, ni los que se separaron del camino y se alejaron. Es decir, tenemos que conocer cómo hacer la oración. Primero, hay un atributo básico de Allah Ta'ala que son Criador, Clemente, Misericordioso, Dueño del día del juicio. Cuando tengamos fe firme en ellos, y luego cuando tengamos esta fe, es cuando se saldrá de nosotros a adorarle, y el ser humano intentará encontrarle para encontrar esos favores. Le llama, le reclama, y Allah Ta'ala da eso a ciertas personas. Tenemos que estar alertas, no vaya a ser algún acto que atraiga el castigo de Allah Ta'ala.
debe estar pensando, teniendo temor de Dios en los corazones, y una persona humilde debe pensar que ojalá no me aleje de él, que no llegue algún momento que me vaya a olvidar de él. Por lo tanto, cuando encuentra este estado es cuando se aceptan las oraciones y los premios se le presentan, se les enseñan las victorias, y se ve como el enemigo empieza a disolverse. Por lo tanto, deben unirse más, vengan y fortalezcan su fe, siendo sinceros, postérnense delante de él, de Allah Ta'ala, y si el enemigo llega a su culmen, nosotros también seamos merecedores de esta frase del Mesías prometido, que nos desnudamos delante del Dios que nos mira desnudos. Es decir, cuando nos sumerjamos dentro de Allah, pidiendo a Allah Ta'ala, él vendrá corriendo, y a nuestros opositores, nuestros oponentes, los destruirá. Si una persona que pide a Allah Ta'ala de forma sincera y está hablando de el santo profeta Muhammad, que por la noche se levantaba para hacer oraciones e hizo estremecer a Allah Ta'ala y venció, y le decían que nosotros no podemos con sus oraciones, le decían al santo profeta, temían las oraciones del santo profeta. Ciertamente, dice Azur, que nosotros que somos seguidores del santo Mesías prometido, Allah Ta'ala le dijo al santo Mesías prometido que yo estoy contigo y con tus queridos. Es decir, si nosotros hacemos oraciones, combatiremos los tiros del enemigo, y ciertamente saldremos victoriosos. Pero vio algo Allah Ta'ala en aquellas personas que dejaron de molestar al que hacía las oraciones y dejaron de increparles. Pero a estas gentes que hoy dicen llamarse ulemas, molvis, que en nombre del profeta sallallahu alaihi wasallam, que en nombre del santo profeta, que fue una misericordia para toda la humanidad, ellos no tienen nada de compasión en sus corazones, ni creen en Allah, ni creen en el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y no van a traer nada positivo. Su futuro solamente es la destrucción, que puede ser con las oraciones que hagamos de noche. Nosotros somos sirvientes de ese Mesías, que Allah Ta'ala le dio la tranquilidad, que yo estoy contigo y con tus queridos. Por lo tanto, cuando a nuestro querido Dios, siendo sinceros con nuestras oraciones nocturnas, pongamos en acción, ciertamente Allah Ta'ala mostrará su poderío. Por eso la oración es una herramienta que, si alguien, una herramienta, tiene una fe cierta y lo hace con sinceridad, nadie puede atacar. No hay duda que el santo Mesías prometido, no hay duda que el santo Mesías prometido es enviado de Allah Ta'ala, y es ese ser grandioso que en la esclavitud del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él vino para unir al hombre con su creador. Tampoco hay ninguna duda de que las promesas que Allah Ta'ala hizo se cumplirán, si Dios quiere, seguro que se cumplirán, porque a nosotros, Dios nos perdone, no tenemos duda que Allah Ta'ala
Allah Ta'ala cumple sus promesas. Allah Ta'ala cumple sus promesas, siempre cumplió sus promesas, y es un Dios que cumple lo que promete. Desde la promesa del santo, desde la reclamación del santo Mesías prometido hasta hoy, la oposición continúa, hasta que en la época del Jalifa II intentaron destruir Qadian ladrillo a ladrillo. Luego una persona que quería el poder intentó atacar a la comunidad, otro por conseguir el gobierno dijo que el Ahmadiyyat era un cáncer y juró arrancarlo de cuajo. ¿Qué pasó? Hoy el Ahmadiyyat está extendido en 200 países. Por lo tanto, este movimiento lo ha plantado Allah Ta'ala, que para florecer de nuevo al Islam ha creado este movimiento, y en cada momento estamos viendo la ayuda de Allah Ta'ala. Por lo tanto, si tenemos algo que nos preocupa, no es que si el santo Mesías prometido viene de Allah o no, o que si Allah Ta'ala, Dios no cumplirá sus promesas con el santo Mesías prometido. La preocupación que tenemos ¿estamos cumpliendo de la mejor forma las obligaciones, las responsabilidades que nos han sido confiadas? ¿Estamos haciendo las oraciones que deberíamos estar haciendo? ¿Estamos cumpliendo con las premisas que Allah requiere de nosotros? ¿Estamos posternándonos con humildad delante de Allah Ta'ala o no? Es nuestro trabajo que cumplamos ahora nuestras responsabilidades en nuestros corazones. Sobre el santo Mesías prometido, al escuchar las palabras insultantes sobre el santo Mesías prometido, el sentir que uno se encuentra mal no solo sea una muestra externa, sino que con las oraciones de la noche, el decreto de Allah Ta'ala, de forma rápida seamos capaces de hacer este esfuerzo tanto de forma conjunta como individual, y que Allah nos dé la oportunidad de hacer unas oraciones que atraigan su misericordia. Hagamos unas oraciones que hagan mover, estremecer el trono divino, y que Allah dé a los ejércitos, a sus ejércitos, diga: id a ayudar a estos desfavorecidos. Que Allah diga que a esta gente que me está, dice como que: oh mi Dios, estoy vencido, ven tú pues en mi ayuda, y tú eres el que tienes que tomar la venganza, y tú aplástales. Por lo tanto, ayudad, dice Allah Ta'ala, que ayuda a estos desfavorecidos, a estos humillados que están atacándoles, que bajo unas órdenes injustas los digamos defensores de la fe en nombre del Islam están diciendo que les van a exterminar. Habla de nosotros, aquellos que solamente han cometido el crimen de aceptar a mi custodio, a la que yo he enviado, dice Allah Ta'ala, al santo Mesías prometido. Por lo tanto, ángeles, id para ayudar a estas gentes y decir que son los que me ayudan. Por lo tanto, yo soy su custodio, soy su guardián y soy su ayudante. Hoy dice el nombre de Allah Ta'ala, Azur está hablando, que mi Fanem al Mola o decir que mejor ayudante que es Allah Ta'ala, el que se enfrente, dice Allah Ta'ala, que yo le cogeré.
Por lo tanto, para conseguir este cariño de Allah Ta'ala, cada Ahmadi debe posternarse delante de él y debe estremecer el trono divino para que Allah Ta'ala ayude en contra de los oponentes. Somos débiles, no podemos vengarnos. Estas personas respecto al Santo Mesías prometido utilizan palabras sucias. Solo hay una fórmula, y es que las mantas de nuestras oraciones sean humedecidas por nuestros llantos. Pidamos al Dios del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que a los débiles y a los de ser oprimidos les hizo después gobernantes. Cada plan del enemigo fue operó en sentido contrario. Por eso hoy, pidiendo tu ayuda, decimos que esta tierra que dice que estos seguidores del Santo Mesías prometido, cuando esta gente que está atacando a tu gente querida, por favor, esta gente que intenta hacer una jungla con tu favor, haz que sea un paraíso. Y oh Dios, haz tú que florezcamos en el taqwa, y danos tu intermediación y otorga la aceptación de nuestras oraciones, y saca a los seguidores del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y haz que entren en la comunidad de tu querido, para que la mancomunidad musulmana sea de verdad la mejor comunidad musulmana y libre al mundo de la transgresión. Oh Dios clemente, misericordioso, danos esta oportunidad. Hoy, dice Azur, también tengo que contar una noticia triste en Pakistán, siguiendo el tema que estoy ahora tratando. Fue martirizado. Un profesor, era un maestro de una escuela, nació en Sheikhupura, estudió allí, luego hizo el BA, un curso de profesorado de maestro, y fueron a su colegio, estaba dando la clase, entraron dentro de la propia clase, le dispararon un tiro en el cuello y otro en el vientre. Allí mismo él falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. En el colegio estaba herido grave y camino del hospital falleció. Era un Ahmadi, un nuevo converso. Desde el principio tenía interés en la religión. Se entrevistaba con distintos molvis. Él le gustaba investigar en las comunidades islámicas, y por convencimiento propio todas estas prácticas que hay en el Islam, él las había rechazado, cosas que no eran islámicas. Sentía rechazo a estas prácticas que hacen hoy los mullas, y también se lo decía a su familia. Cuando llegó el mensaje del Ahmadiyyat, él empezó a estudiar, vino a Rabwa, y después de investigar en libros y veía los programas de la MTA, en este periodo tuvo la oportunidad de entrevistarse con un Ahmadi,
y un Ahmadi conocido, y luego decidió hacer el bet, y se les dijo que no, por favor investigue más y luego tomaremos el bet, y dijo que no, tomen el bet, quién sabe cuándo voy a morir y no quiero morir la muerte de la ignorancia, por lo tanto hagan el bet. Y en 2010 él junto con su familia entró en el Ahmadiyyat, y después de hacer el bet hubo un cambio muy importante en su vida, no solo en las oraciones, sino empezó a recitar el Corán con constancia, decía a los niños también que rezaran en conjunto, en clase, y después de hacer el bet puso la MTA. No solo lo veía, sino que se sentaba con los niños para verlo. La mayoría de los programas de la MTA los veían. El predicar tenía un interés especial, y junto con otros profesores solía entrevistarles con el misionero de la zona, luego a través de libros, a través de CDs, y tenía también libros los que continuamente chequeaba. Era una persona que no tenía miedo, y cuando veía la foto del Santo Mesías Prometido se veía un gran respeto en su mirada. Tenía una sinceridad muy grande con los misioneros de la comunidad, tenía mucha hospitalidad para el Juma, iba con la familia para rezar, y tenía un interés muy grande en la educación de sus hijos, y su deseo era que su hijo pequeño se hiciera misionero. Estaba pendiente de hacer cualquier sacrificio. La parte del chanda también la empezó a dar. Tuvo que enfrentarse a muchísima oposición tras hacerse Ahmadi. Sus familiares le rechazaron, pero él seguía floreciendo en su fe. Al final, cuando traían molvis a su casa, no tenían ningún razonamiento. En unos molvis hicieron un jalsa enfrente de su casa, y le empezaron a denominar que era un kafir, un incrédulo, y que merecía ser muerto, pero no tuvo ningún miedo y estuvo participando, escuchando, a pesar de ser amenazado, y intentó hablar con los molvis de forma argumental. Los molvis solamente le insultaban, no sabían responder. Se casó una vez, enviudó, y luego se casó en segunda vez, tenía 2 hijos y 2 hijas. ...17, 15, 9 y 7 años. Que Allah Ta'ala eleve el rango de este Ahmadi, y a su familia también le dé paciencia. El janaza, la oración funeral, también lo haré después de la oración. Hay otro, Fazle Omar Hospital, Abdul Jawad Saheb, Mukarram Fazldin Saheb. El 4 de octubre a las 8 de la mañana él falleció. Estaba enfermo desde hacía tiempo, tenía un problema de corazón, pero se estaba tratando, pero a pesar, él seguía trabajando con sus responsabilidades. Trabajó 45 años en el Hospital de Fazle Umar,
y trabajó desde la época del Khalifatul Masih Sales III, trabajó para él. Era de muy buen carácter, y dice Adur que yo recuerdo que era la persona que tenía más bondadosa, que Allah Ta'ala le eleve y a sus familiares les otorgue paciencia. El tercero es Nasser Ahmad Zafar Saab, él trabajaba para el gobierno, pero él se dedicaba a la misión en la época, sobre todo cuando se jubiló. Trabajó muy duramente por la comunidad y con la gente tenía muy buena relación. Y el Khalifa Sales y Khalifa Rabi, con sus relaciones, el Azur solía tomar sus servicios. Era un trabajador social y sabía cómo guardar las relaciones. Que Allah Ta'ala también eleve su rango. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر